En el vasto paisaje de los Estados Unidos, existen lugares que la mayoría de la gente nunca llega a conocer. Pequeñas ciudades, ancladas en la tradición y en el olvido, donde la vida parece seguir un ritmo diferente. Uvalde, Texas, era uno de esos lugares. Una comunidad de 16,000 almas, predominantemente de origen latino, donde el fútbol americano era una religión, y la vida giraba en torno a la familia y a la fe. En sus calles, el tiempo parecía moverse con una lentitud casi melancólica, marcada por las tardes de fútbol y las reuniones familiares. Nadie imaginaba que, en un 24 de mayo de 2022, el sonido de las campanas de la iglesia y las risas de los niños sería reemplazado por los gritos, los disparos y, finalmente, un silencio ensordecedor que se extendería por todo el país, dejando una herida abierta en la psique de una nación. La historia de Uvalde es la historia de una inocencia perdida. La de un día de escuela que se convirtió en una pesadilla, un escenario donde la alegría infantil fue brutalmente silenciada. Es la historia de una respuesta que llegó demasiado tarde, de un heroísmo que fue frustrado por la inacción. Hoy, en este especial de Crímenes del Mundo, vamos a desenterrar los hechos de la última gran masacre en una escuela de Estados Unidos. Una tragedia que nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la vulnerabilidad, la responsabilidad y el dolor que, más allá de los titulares, aún perdura en los corazones de una comunidad destrozada. La anatomía de un agresor, las señales de alarma y el camino hacia la fatalidad. El asesino Salvador Ramos, un joven de 18 años que vivía en Uvalde, no era un extraño para la comunidad, pero sí un alma aislada y atormentada, viviendo en los márgenes de la sociedad. Amigos y familiares lo describieron como un muchacho que, en el último año de su vida, se había recluido cada vez más, sumergiéndose en un mundo de videojuegos y redes sociales. Su comportamiento en línea era cada vez más inquietante, y sus publicaciones se volvieron progresivamente más oscuras, plagadas de insinuaciones violentas y frustración. Los indicios de su deterioro mental y social, aunque presentes, fueron pasados por alto o minimizados por su entorno. Meses antes de la masacre, en un lapso de apenas unos días alrededor de su 18º cumpleaños, Ramos había comprado de forma legal, a través de Internet y en una tienda de deportes de la zona, 2 fusiles de asalto AR-15 y una gran cantidad de munición. Estas no eran armas para la caza o el deporte, sino fusiles de guerra, diseñados para infligir el máximo daño en el menor tiempo posible. Armas listas para el propósito macabro que ya gestaba en su mente. La tragedia comenzó, de hecho, en el hogar que había sido su refugio y su prisión. La mañana del 24 de mayo de 2022, a las 11 c, el joven envió un mensaje de texto a una amiga en Alemania, una de sus pocas conexiones sociales. La advertencia fue escalofriante. «Voy a dispararle a mi abuela», escribió. Un minuto después agregó, «Ya lo hice». El primer acto de horror de una cadena de eventos imparable ya se había consumado. El joven disparó a su propia abuela en la cara. La mujer, Celia González, de 66 años, cayó gravemente herida, pero en un acto de valentía desesperada y con la sangre derramada, logró llamar al 911 para alertar sobre su nieto, herida y sangrando. Él, sin remordimientos, huyó de la casa en el coche de su abuela, dejando tras de sí una escena de violencia y caos, mientras ella era trasladada de urgencia al hospital, luchando por su vida. Era la primera alarma, una señal clara y aterradora de lo que estaba por venir. El primer punto ciego en la larga cadena de fallos y decisiones desafortunadas que se sucederían, sellando el destino de 21 inocentes. El caos en Robb Elementary. La calma que precedió a la tormenta y el estallido de la violencia. Para comprender la magnitud del horror, hay que conocer la calma que lo precedió en las aulas de Robb Elementary School. Era una mañana como cualquier otra en la escuela.
Los pasillos, llenos de murales infantiles y trabajos de los alumnos, reflejaban la vitalidad y la esperanza de su comunidad. En sus aulas, 21 personas, 19 niños y 2 maestras, vivían sus rutinas, sus sueños, sus pequeños dramas cotidianos. Sus nombres y sus historias son cruciales para entender el alcance de la tragedia. Ushah G., de solo 10 años, era un niño amable y risueño que amaba el béisbol. Annabelle Geer, también de 10, era una niña inteligente y alegre, inseparable de su prima Jackie C., también fallecida. Maite I.R., de la misma edad, tenía un amor infinito por los animales y la naturaleza, y soñaba con ser bióloga marina. Y entre ellos, 2 heroínas. Irma G. y Eva M., 2 maestras que dedicaron sus vidas a sus alumnos, y que, en sus últimos momentos, los protegieron con sus propios cuerpos, pagando el precio más alto por su amor incondicional. La de Uvalde no fue una matanza de números fríos, sino de nombres, de promesas no cumplidas y de vidas rotas para siempre. El 24 de mayo de 2022, el fin de curso ya se sentía en el aire. Los niños emocionados contaban los días para las vacaciones de verano, llenos de planes y sueños. Pero esa mañana, el destino ya había sellado su suerte. A las 11:33 de la mañana, el coche robado de la abuela del agresor se estrelló en una zanja cerca de la escuela. El agresor, armado con el fusil de asalto y cientos de proyectiles, salió del vehículo y, sin dudar, empezó a caminar hacia el edificio. Fue entonces cuando las primeras llamadas de pánico llegaron al 911. 2 personas lo vieron y gritaron a los niños que estaban en el campo de fútbol que corrieran, mientras otros testigos alertaban a la policía sobre el hombre con el rifle que avanzaba inexorablemente. A las 11:40, el tirador entraba por una puerta lateral del colegio. Las investigaciones posteriores confirmaron que la puerta había sido forzada y no se cerraba correctamente, un error de seguridad crucial que resultó fatal. En su camino encontró los salones 111 y 112, contiguos y conectados por una puerta interior. A las 11:41, el agresor disparó más de 100 veces, en apenas 3 minutos, contra las 2 aulas, en un frenesí de violencia. Las maestras Irma G. y Eva M., en un acto instintivo de amor y protección, intentaron proteger a sus alumnos, usando sus propios cuerpos como escudos. Los gritos de los niños y los disparos resonaron por los pasillos, marcando el inicio de la pesadilla. La espera fatal, 77 minutos de inacción bajo el fuego. Y entonces, el tiempo se detuvo. Lo que ocurrió a continuación no fue un acto de terror aislado, sino el escenario de un fallo sistémico de proporciones catastróficas. Los primeros agentes de la policía de Uvalde llegaron al lugar a las 11:44 de la mañana, apenas 4 minutos después del primer disparo. Sin embargo, en lugar de entrar de inmediato para neutralizar la amenaza, como exigen los protocolos para tiradores activos, se detuvieron. Y esperaron. A las 11:51, otros oficiales llegaron al lugar, sumándose al contingente policial. Pero en lugar de avanzar, se refugiaron en los pasillos de la escuela, sin atreverse a confrontar al tirador. A las 12:03, un total de 19 oficiales se encontraban ya en la escena, armados y equipados, pero estáticos. Mientras tanto, desde el interior del salón, una niña, Mia C., de 10 años, con una valentía y un temple asombrosos para su edad, logró llamar al 911, susurrando para pedir ayuda, cubriéndose con la sangre de una compañera para simular su muerte. A las 12:10, otra niña dentro de las aulas, AG, llamó al 911. La operadora le pidió que se quedara en la línea y le preguntó cuánta gente había herida, intentando desesperadamente obtener información. A las 12:13, AG llamó de nuevo, pidiendo desesperadamente ayuda, con la voz quebrada por el miedo. A las 12:16,
otra llamada de AG, en la que dijo que habían matado a 8 o 9 niños, ofreciendo una escalofriante actualización de la masacre que se estaba desarrollando. A las 12:19, una tercera llamada de una niña, en la que se oía a otra persona pidiendo a gritos que llamaran a la policía, una súplica desgarradora por una ayuda que no llegaba. A las 12:21 se oían disparos en el fondo de la llamada de AG, confirmando que el horror seguía vivo. A las 12:36, AG fue informada por la operadora de que la ayuda estaba en camino. A las 12:43 y 12:47, AG llamó de nuevo. Dijo que la policía ya había llegado, pero que le había dicho a la gente que no se moviese, una instrucción que desafiaba toda lógica y protocolo. Durante 77 largos minutos, el agresor permaneció dentro de la escuela. 77 minutos de agonía, de miedo y de inacción, mientras los niños, dentro del salón de clases, pedían ayuda. Afuera, los padres, al enterarse de la situación, corrían hacia la escuela. Desesperados, intentaban entrar, rogando a la policía que hiciera algo. Algunos fueron inmovilizados, e incluso esposados, por su propio bien, según las autoridades. Un padre, que estaba fuera, le gritó a un agente: ¿Quieres que yo entre? Dame tu chaleco y tu arma, y yo lo haré. La desesperación era tangible, pero la barrera policial permaneció inamovible, como un muro de cemento que separaba la ayuda del horror. Finalmente, a las 2:50 del mediodía, un equipo táctico de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que no formaba parte de la cadena de mando inicial, forzó la entrada del salón de clases y abatieron al tirador. Ya era demasiado tarde. 21 vidas se habían apagado, no solo por las balas, sino por una respuesta deficiente, por una cadena de mando rota y por una parálisis que ha generado una ira nacional y una profunda vergüenza en los anales de la seguridad pública. Las investigaciones y la búsqueda de responsabilidades. Un sistema en entredicho. La masacre de Uvalde se convirtió en la matanza escolar más letal en la historia de Texas, y la tercera de mayor número de víctimas en la historia de Estados Unidos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. El dolor de las familias se convirtió en indignación, y la nación entera exigió respuestas. La investigación posterior, liderada por un comité de la Cámara de Representantes de Texas, reveló una verdad dolorosa y humillante para las fuerzas del orden. Los reportes oficiales confirmaron que la falta de coordinación, la comunicación deficiente y, sobre todo, la inacción de la policía fueron decisivas para el fatal desenlace. El jefe del distrito escolar, Pedro P.T. Arredondo, quien se encontraba al mando en la escena, se convirtió en el epicentro de las críticas. Él creyó erróneamente que la situación ya no era un tirador activo, sino un sujeto atrincherado. Y por lo tanto, no había prisa para entrar, una decisión que violaba los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. En lugar de priorizar la entrada inmediata para salvar vidas, se optó por una estrategia de contención que resultó ser una condena a muerte para los que estaban dentro. Esta decisión fatal ha marcado su carrera y su reputación para siempre, resultando en su destitución y en el escrutinio público de toda la fuerza policial de Uvalde. La comunidad de Uvalde, herida en lo más profundo de su ser, ha pasado los últimos años buscando respuestas, justicia y, sobre todo, paz. Pero la paz no es fácil de encontrar cuando la confianza ha sido traicionada. Los padres y familiares de las víctimas, en su inmensa pena y con una fortaleza sobrehumana, se han convertido en activistas incansables. Han alzado sus voces en el Capitolio de Texas y en Washington, D.C., pidiendo un cambio real, no solo en la actuación policial, sino también en las leyes de control de armas. Buscan la rendición de cuentas de los oficiales que fallaron en su deber y el cambio en las leyes que permiten la adquisición de armas de asalto para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Su lucha es un testimonio conmovedor de resiliencia y de la búsqueda de un futuro más seguro para todos los niños. El eco en la conciencia nacional y el legado de Uvalde. El eco de los disparos en Uvalde se extendió mucho más allá de las fronteras de Texas. Sirvió como un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de las escuelas en un país donde la violencia armada se ha convertido en una epidemia. La masacre de Uvalde no es solo una historia de miedo y muerte, sino una historia sobre lo que significa fallar en el momento más crítico. Sobre lo que significa la inacción frente al mal. Sobre las consecuencias devastadoras de la falta de liderazgo y la parálisis ante el peligro. La tragedia de Uvalde, como la de Sandy Hook o la de Columbine antes que ella, se ha grabado en la conciencia nacional, forzando un debate doloroso y necesario sobre la seguridad escolar, el control de armas y la responsabilidad de las fuerzas del orden. Nos obliga a preguntarnos si hemos hecho lo suficiente para proteger a nuestros niños, si hemos aprendido algo de las tragedias pasadas, y si, como sociedad, somos capaces de encontrar una solución a la violencia que nos consume. La respuesta a estas preguntas sigue siendo incierta, y la lucha por un cambio significativo continúa. La historia de Uvalde es la de una comunidad destrozada que se ha unido en su dolor, en su ira y en su determinación de que estas vidas no hayan sido perdidas en vano. Es la historia de las 19 pequeñas cruces y de las 2 grandes que ahora adornan un parque local, cada una representando un futuro robado, un sueño silenciado. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más tranquilos y seguros, la sombra de la violencia puede acechar. Y a veces, cuando la necesitamos con más urgencia, la ayuda puede estar a solo unos pasos de distancia, pero también a una eternidad de inacción. Esto es Crímenes del Mundo. La historia de Uvalde nos duele, pero es una historia que debemos recordar y de la que debemos aprender. Si quieres más relatos que nos hagan reflexionar sobre la oscuridad del ser humano y la importancia de la luz, suscríbete, activa la campana y sigue explorando con nosotros el lado más oscuro de la realidad.